Listo, bueno, ahora sí estamos, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a Luis Benítez, a nuestro poeta de hoy, por, por la confianza, eh, por la honra que ha sido para nosotros trabajar su obra poética de toda la vida, ¿no? Que no es solo un libro, quiero que hablemos de eso también en algún momento. Estamos hablando de yo le quise llamar cuerpo poético porque así lo sentí o así lo viví mientras lo leía. Una gran guerra habita las cosas, lo mejor de Luis Benítez. Lo vamos a estar presentando hoy. En breve les voy a estar hablando del libro, pero bueno, quiero hacer un alto en cada uno de los invitados que están hoy con nosotros y que nos acompañan en este momento súper especial de Aquitania, porque además es nuestro primer libro del año, es nuestra primera antología poética, es nuestro primer libro de poesía. También estamos a punto de cumplir un año en Aquitania, en abril cumplimos un año, así que esto lo tomamos ya como el inicio de las celebraciones. Bueno, por acá nos está acompañando Francisco Javier Inza García, nombre largo, pero para nosotros es Fran, poeta español Hola. de larga trayectoria, que ahora les voy a presentar un poquito más. Demián Paredes, crítico y escritor argentino también y conocedor de la obra de Luis Benítez. Bueno, en este trance creo que todos nos hemos convertido en conocedores de la obra de Luis Benítez, lo cual ha sido una experiencia hermosísima. Y bueno, la ninfa Eco por detrás de nosotros, apoyándonos en la transmisión. Y aquí, chiquitita detrás mío, está Ania Galano, que es nuestra directora de arte de la editorial, pintora de la portada del libro. Voy a presentar, aunque después creo que valdrá la pena que lo vayamos mostrando, pero voy a ir presentando la obra en físico. Y se impone, les voy a pedir paciencia a toda la audiencia que nos está acompañando, agradecidísimos de que estén con nosotros y a los que se vayan conectando, pero les voy a pedir 5 minutos de paciencia para leerles un poquito de la historia de Demián y de Fran, que nos están acompañando hoy como invitados especiales, y por supuesto de Luis Benítez, ¿vale? Bueno, Demián Paredes, Argentina 1978, es escritor y editor. Sus trabajos de crítica y ensayo fueron publicados en revistas y libros como Sama, Hispamérica y el volumen 12 de la Historia Crítica de la Literatura Argentina. Sus entrevistas, reseñas y artículos de periodismo cultural en medios gráficos y digitales argentinos y en portales web de literatura. Colabora regularmente en los suplementos Radar y Radar Libros del diario Página 12. Compiló Cantón Lleno 2019, volumen colectivo dedicado a la obra del poeta Darío Cantón. Publicó junto a Noé Yitrick, perdón, 7 miradas. Conversaciones sobre literatura, 2018. Nuestro Francisco Javier Inza García, Orihuela, España, 1975, es escritor, poeta, comunicador, abogado y docente. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración, máster en Urbanismo y Prevención de Riesgos Profesionales y docente. Actualmente maestrante en Estudios Avanzados en Literatura Española y Latinoamericana por la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, autor del poemario A la luz de mis sombras. Tiene otro poemario por ahí calentito a punto de salir, que ahora no recuerdo el nombre. Tiempo de tambores. Tiempo de tambores. Además de articulista en El Cotidiano y colaborador en diversos medios, es editor y coordinador en la Ninfa Eco y director del programa Susurros de la Ninfa Eco Literatura Contemporánea. Ahí vamos a estar también en algún momento que salgan los próximos programas. Y bueno, Luis Benítez. El poeta, narrador y ensayista literario Luis Benítez nació en Buenos Aires el 10 de noviembre de 1956, ciudad donde reside. Es miembro de la Academia Iberoamericana de Poesía de Estados Unidos, de la World Poetry Society Estados Unidos, de World Poets Grecia y del Advisor Board de Poetry Press de la India. Ha recibido el título de Compagnon de la Poesía de la Asociación La Poste de Poètes, París, Francia. Es miembro de la Asociación de Poetas Argentinos y de la Sociedad de Escritores y Escritoras de la República Argentina. Ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales por su obra literaria, entre ellos el primer Premio Internacional de Poesía La Poste de Poètes, París 1991, la mención de honor del Concurso Municipal de Literatura Buenos Aires 1991,
el segundo premio bienal de la poesía argentina, Buenos Aires 92, el primer premio joven literatura, poesía de la Fundación Amalia Lacroze de Fortabat, Buenos Aires 1996, el primer premio del concurso internacional de ficción, Montevideo 96, el primo premio Tuscolorum di Poesía, Sicilia, Italia 96, el tercer premio Eduardo Mallea de Narrativa, Buenos Aires, el periodo 95-97, el primer premio de novela Letras de Oro, Buenos Aires 2003, el Accessit de 100 Concours Internacional de Poesía, París 2003, y el primer premio internacional para obra publicada Macedonio Palomino, México 2007. Creo que su trayectoria habla, da una base sobre lo que vamos a ver hoy de la poesía de Luis. Con más de 40 libros publicados de poesía, ensayo y narrativa, en Argentina, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, México, Rumanía, Suecia, Venezuela y Uruguay. Y bueno, Una gran guerra habita las cosas, lo mejor de Luis Benítez, incluye una selección de poemas de toda su obra poética, desde 1980 a la fecha, y me voy a permitir leerles además los títulos de todos los libros, porque no son pocos, que están compilados, de los cuales hay una selección hecha para esta obra, ¿sí? Poemas de la Tierra y la Memoria, 1980, Mitologías, la balada de la mujer perdida, 83, Guerín y otros poemas, 85, Guerras, epitafios y conversaciones, 89, Fractal, 92, El pasado y las vísperas, 95, La yegua de la noche, 2001, El venenero y otros poemas, 2005, La tarde del elefante y otros poemas, 2006, Manhattan Song, 5 poemas occidentales, 2010, Desimaginación 2013, editado hasta ahora solo en francés, por tanto esta selección de poemas de este libro es la primera vez que va a estar disponible para los lectores en español, y finalmente del año 2021 nadie sabe dónde estuvimos. Y bueno, yo quise escribir este preámbulo para introducir Una gran guerra habita las cosas, lo mejor de Luis Benítez. Esta es una publicación a la que no se le puede llamar libro precisamente, sino obra de la vida, Jupero de la poesía de Luis Benítez, porque reúne 40 años, toda su vida poética, una visión del mundo, cósmica, universal, occidental, poética, integradora, colectiva. Los abismos del hombre están en estas 225 páginas de poesía, de las cuales, si tuviera que eliminar una, me vería en serios problemas. Tal es el resumen de mi intervención como compiladora y editora de la obra. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que es una tarde muy, muy linda y muy especial. Creo que por ahí nos están diciendo que ya tenemos invitados y gente viéndonos desde todos los espacios del mundo, porque bueno, esta globalización de la virtualidad, que gracias a ella la poesía se está viendo favorecida también, ¿no? Y la podemos ver desde lo internacional. Y bueno, yo estuve leyendo, me preguntaba cómo íbamos a empezar, ¿no? Y cómo podía presentar a Luis y todo lo que ha significado para nosotros editar estos 40 años de poesía. Luis nos mandó recién un texto suyo donde él habla de poesía, que se llama Algunas digresiones sobre la poesía y mi poesía. Entonces me voy a tomar una cita del propio Luis para introducirnos, que dice: el autor de hoy, que a mí me tocó especialmente, el autor de hoy olvida poemas y recuerda varias veces otros, porque como la identidad de esos anónimos homeros, él mismo ha cambiado desde que escribió los poemas olvidados hasta que fraguó los más recientes. Y mi pregunta, Luis, es: ¿qué ha olvidado Luis Benítez? ¿Y qué recuerda Luis Benítez hoy que estamos hablando de estos 40 años de poesía? Bueno, justo. Creo que se nos desconectó Luis Benítez. Sí. Estábamos elogiando la globalización y la tecnología. Y bueno, no es que la globalización también tiene sus dramas, ¿no? Pero bueno, todos sabemos hoy. El globo se pincha, justo. Así es. Bueno, si ustedes quieren, igual comenzamos a hablar y Luis después se enterará de lo que estamos diciendo sobre él.
Pues mira, vamos a aprovechar y así yo creo que en estos casos lo mejor para que la gente se acerque a la poesía es brindarles una poesía del autor. Y bueno, como el autor no está, pues creo que así le damos tiempo para que se conecte. Y yo he seleccionado una de las muchas que hay, la verdad que son todas imprescindibles y son todas muy, en fin, muy potentes. Bueno, y yo he seleccionado Las cosas de este mundo. Soy débil como si de humo. Me hacen los demás a semejanza de sus palabras, que edifican brevemente al hombre líquido. Tengo miedo, miedo de ser hijo, hermano, primo, tío y padre, y luego morir, cabrío de cascabeles verdes, tocando el piano en la colina, de truenos, fantasmagoria dorada y lupanar, sol de la flecha, vaso de la química y desecho. El miedo desboca los cubiertos con los que ceno mi vida, arde en la garganta, tapiza los rituales diarios con los que mi cabeza intenta levantarse por encima de los árboles. Una maravilla. Y está buenísimo, Fran, que hayas comenzado hablando de las cosas, ¿no? Porque bueno, fue un trabajo de decisión importante ponerle nombre a esta antología. Una gran guerra habita las cosas es un verso de uno de sus poemas, pero mientras yo lo leía sentía que había un trabajo sobre las cosas, las triviales y las divinas también, ¿no? Que las cosas eran algo imprescindible en la poética de Luis Benítez, entonces está muy lindo que hayas comenzado hablando de las cosas. No sé si Luis ya nos está escuchando. Sí, sí, los escucho, ¿ustedes me escuchan a mí también? Sí, pero Sí. no te vemos aún, Luis. Ah, caramba, esa es la maldad de los objetos inanimados. A veces se hacen estas cosas. Tenés que activar la cámara, abajo a la izquierda tal vez. A la izquierda. Ahí estamos. Ahí va. Ahora sí. Gracias. Yo soy una reliquia del siglo pasado, entonces algunas cosas de la informática, prácticamente todas, son para mí algo así como el chino mandarín, del cual no sé hablar una sola palabra. Pido disculpas por mi torpeza, que es muy conocida. Ahora la estás internacionalizando. Así. Luis, estuvimos, bueno, Fran leyó un poema, pero Sí, no sí, sí, sé, pude escucharlo ya, y lo buenísimo. agradezco muchísimo. Entonces, si quieres, regresamos a la pregunta inicial, que era ¿qué había olvidado Luis de su poesía y qué recuerda Luis hoy a 40 años de su poesía, ¿no? Me parece que anda entrecortado, Luis. ¿Puedo repetirla? Porque parece que hay un problema de conexión y entonces Sí. es inestable la conexión, me indica la pantalla. Sí, bueno, te había leído esta cita que saqué de tu propio ensayo sobre la poesía, donde hablabas de aquellos poemas que el escritor va olvidando con el tiempo, ¿no? Y qué recuerda después. Entonces, bueno, me parecía un buen preámbulo. ¿Qué ha olvidado Luis de su poesía y qué recuerda hoy? Mira, en principio uno olvida algunos aspectos de su poesía porque uno se ha transformado en otro hombre. Cuando vuelve sobre un libro del pasado, se reconoce en él, pero no tanto. Entonces eso hace que se produzca algo semejante al olvido. A mí me sucedió en un encuentro de poesía en la ciudad de Córdoba, la Córdoba americana, la Córdoba argentina, que se me acercó gente con libros míos, gente que yo no conocía, con ejemplares gastados, subrayados, con anotaciones, y me preguntaban, en este libro, que es La balada de la mujer perdida, por ejemplo, que es del 85, usted acá menciona tal, y fue un tremendo esfuerzo para mí recordar cómo había sido ese hombre que había escrito esos poemas. Ese es el fenómeno que se produce con esto que es semejante al olvido. Lo llamo así olvido
porque es lo más aproximado que yo encuentro para definirlo. ¿Qué he olvidado? Posiblemente he olvidado las circunstancias que generaron esos poemas. Posiblemente algunas quise olvidarlas y en otros casos el esfuerzo del recuerdo fue demasiado como para poder lograrlo. De todas formas, el texto está ahí y de esa forma también estamos nosotros, el hombre que fuimos cuando escribimos esos versos. Así es, y bueno, un poco, fíjate, hablando del olvido, que creo que es un tema también que está presente en tu poesía y que yo creo que los americanos al menos, aunque a Fran no le va a gustar este comentario, cuando pensamos en el olvido siempre pensamos en Borges, que además decía que había llegado primero Claro, al olvido, entonces... sí, 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 el viejo tenía muy claro ese asunto y aparte él decía que el destino final es el olvido. Me lo olvido, Tenía razón efectivamente. más, porque es el destino final como es el destino final de todas las cosas, la disolución de lo que nosotros llamamos el universo, que es el olvido de sí mismo por parte del universo. Yo, Representa esto. yo pensaba, ahora pensando, bueno, ahora que metimos a Borges dentro de la conversación, dices en algún momento de Borges, estimo que quedó en mi obra su concepción de la literatura como una tradición ininterrumpida, caracterizada por ejes conceptuales, entre los que ocupa un sitial fundamental, y bueno, mencionas algunos. Y pensaba, ¿podríamos pensar este gran cuerpo que es la poesía de Luis Benítez desde determinados ejes? En otros momentos también has dicho que la poesía no tiene temas o que son los mismos temas de toda la literatura y que son los temas de la humanidad, del hombre, ¿no? Y de las relaciones humanas, del hombre hablando genéricamente. Sí, 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 sin duda, todos nos integramos a una tradición que en Occidente tiene unos 4.500 años, pero a lo largo de ella, y en mi poesía también, no podía ser de otra forma, la poesía siempre se ha manejado con un número limitado de temas y con su mucho más amplia intersección. Yo que, como ustedes se dieron cuenta, hablo muy mal en público, me tomé el atrevimiento de hacerme algunos apuntes. Yo decía que los temas de la poesía son 6 pares de opuestos. La vida y la muerte, el amor y el odio, el miedo y el valor, el tiempo sucesivo y el presente continuo, lo particular y lo colectivo, lo ilusorio y lo real. Todo aquello que parece ser lo demás está incluido en estos pares de opuestos o en algunas de sus infinitas combinaciones. Ese es sencillamente mi criterio al respecto, y creo que básicamente todos los autores transitamos por estas vías y sus combinaciones. Volviendo a Borges, otro laberinto, ¿no? El laberinto de la letra. El Aleph. El Aleph. Pues, exactamente, Francisco, exactamente eso. Es el Aleph. pues sí, pues a mí me gustaría preguntarte, Luis, bueno, después de darte la enhorabuena por el maravilloso libro y la magnífica selección que ha hecho Gaby. Yo concibo también como escritor y yo la literatura, la poesía como un espacio de conflicto donde de una confrontación entre lo real o lo que es y lo que debería ser, como decía el poeta, digo, el filósofo David Hume. Para ti, la poesía, la literatura, ¿qué es? O sea, cuando tú te enfrentas al oficio de escribir, mm, ¿para qué, por qué y para qué escribe Luis Benítez? Nueva Lo estamos composición. poniendo en apuro y por eso se bloquea. Entre otras razones, para exorcizar a Ahí lo está. real. Hola. Ahora, sí. Adelante, Ahí está, adelante, Luis. ya te oigo. Empezá de nuevo. Sí, sí, bueno, no, yo les decía, yo escribo para exorcizar de alguna forma a lo real, porque como es inabordable para nosotros, solamente lo percibimos a través de los sentidos.
tenemos como forma de acercarnos a lo real la poesía, que paradójicamente trabaja solamente con palabras, que son sus instrumentos, pero son palabras hechas para hablar de otro orden de las cosas, para hablar del orden imaginario con el que nosotros vemos el mundo. Eso es un fracaso constante, pero es un fracaso con su mérito, porque la poesía nos acerca a los límites del lenguaje. Es decir, está más próxima que otras formas de comunicación, por llamarlo de alguna manera. Entonces, bueno, es ese intento, ese intento de exorcismo y a la vez de acercamiento, a intentar que un instrumento como la palabra vaya más allá de sus límites, sabiendo de antemano que no va a alcanzarlos. Cuanto más cerca estamos, pienso yo humildemente, más meritoria es esa obra poética. Efectivamente. Demián, no sé si Sí. quieres Tomo la palabra, bueno. tomar la palabra, sin manito. Sin, sin chateos digitales y abstracciones electrónicas. No, primero, desde ya agradecerles a Aquitania Siglo XXI, ¿no? Al proyecto editorial de Gabriela, que emprendió semejante tarea de, bueno, de compilar nada más y nada menos que 4 décadas de trayectoria poética de Luis, que me parece una noble misión. Es decir, yo creo que estando hoy como estamos en un mundo tan en crisis, tan castigado, tan deshumanizado, creo que seguir apostando a la poesía, a la literatura, a proyectos culturales, a redes, ¿no?, de comunicación entre artistas y, bueno, como se lo quiera llamar, gestores culturales, editores, periodistas, etcétera, me parece que, bueno, que es muy necesario, que es muy importante, es una especie de, yo diría, de refugio, no para el aislamiento, sino para, por lo menos, volver esto, en el sentido que dice Luis, de darle un sentido humano a la palabra. Entonces, desde ya yo muy agradecido con vos, Gabriela, con Ania, y desde ya con Luis por hacerme parte de esta presentación. Y bueno, para hacerle los honores a la lectura que hice del gran libro, porque es digo, la clave de esta presentación, tratar de interesar a quienes nos estén escuchando, desde donde estén escuchándonos, como ya se está haciendo desde que empezamos esta charla, de señalar, de arriesgar, de proponer algunos aspectos del libro, porque el libro desde ya es voluminoso, vos leíste todos los títulos de los poemarios, pero yo partiría digamos, de lo más elemental. A mí me llamó la atención, por supuesto, primero el título, es decir, una gran guerra habita las cosas, y después lo que vos escribiste, Gabriela, la presentación donde explicabas, fundamentás, desarrollás el sentido de la antología, que me pareció excelente. Vos la titulaste Las guerras de Luis Benítez. Entonces dije, bueno, ya hay 2 guerras, es decir, están las guerras del autor, que ya se puede presuponer que es esa las batallas que él fue encarando con cada libro, con su poemario. Es una batalla por la poesía, por volver a desarrollar algún sentido no utilitario, no meramente comunicativo de la palabra. Pero después también me preguntaba, ¿qué guerra habita las cosas? Y entonces fui descubriendo a lo largo del libro que permanentemente aparecen mencionadas por Luis las cosas, y a veces también los mismos nosotros, los seres humanos, aparecemos ahí en un intercambio no muy claro. Es decir, yo por ejemplo encontraba en el primer poemario y en los poemas que vos seleccionaste, Poemas de la Tierra y la Memoria, en 1980, el poema Hombre Masa, ya en su primer verso, dice, estaba solo entre las cosas. Después en otro verso dice, a su alrededor los hombres traficaban, y también podía pensarse, bueno, ¿qué trafican? ¿Qué hay en esa circulación, en ese tráfico? Bueno, probablemente cosas también. Y después el final de ese poema dice, y en todas las cosas
y en todos los hombres el signo de la muerte que reluce en la sombra. Después, casi una década después, 1989, el libro Guerras, Epitafios y Conversaciones, también habla de eso, es decir, por ejemplo, hay un poema, tal vez más indirectamente, dice, sobre el peligro de cerrar los ojos, se titula, y bueno, ya la mera acción de cerrar los ojos es dejar de percibir la luz que nos permite percibir, contornear las cosas, es decir, hay permanentemente una cuestión de la percepción de la realidad y del paso del tiempo que destruye esas cosas y esos seres posiblemente. Entonces, bueno, si seguimos buscando los distintos, tengo bueno, muchas páginas con apuntes, pero para no extender, yo creo que una de las claves o el punto fuerte de la poética, se podría decir, de Luis Benítez, del camino poético que emprende ya hace 4 décadas con su primer poemario, y un poco así para remedar las investigaciones que hizo Paul Valéry, es la tensión que hay, ¿no?, entre sonido y sentido. Y en ese sentido volver a trabajar con la palabra, y digamos, y volver a darle un significado a las cosas, es decir, a esas cosas que él menciona, que muchas veces son de la vida cotidiana, y en otro momento las cosas son más bien seres, entonces esto lo hablamos o lo comentamos antes en el backstage, los animales, entonces comparar los seres humanos con los animales. Bueno, todo hay un trabajo de indagación, de metáfora, que a mí particularmente me sorprendió gratamente, es decir, me pareció de mucha calidad la antología que lograste hacer, porque muestra, por así decir, los puntos fuertes, o distintas líneas de fuerza en esa poética que desarrolla Luis. Y bueno, bueno, pararía acá para que los demás también sigan hablando. sí, Luis, no sé, en el momento que quieras comentar, ¿no? Si quieres hacer algún comentario sobre las cosas o sobre las cosas de Demián. No, me parece una lectura muy buena por parte de Demián, porque bueno, yo conozco parte de su obra, tanto literaria como periodística, y sé lo afinada que es su visión. Ha acertado definitivamente en el blanco, en el centro del blanco de muchos aspectos de mi poesía. La guerra esa que evita las cosas es una sensación. Los poemas, en mi caso, se generan a partir de algo que no está hecho de palabras, es una sensación, algo, pero muy fuerte y palpable. Después, de a poco, se van encarnando, por así decirlo, en las palabras. Generalmente aparece primero el comienzo del poema o algo de su desarrollo. Entonces ya como cositas. Y lo O, otro es que no quería decir. Perdón, es que Laura tiene, sí, pero yo no la puedo silenciar. Perdón, Luis. no, por favor, estas son cosas que suceden, como me pasa a mí con estos problemitas de conexión que están sufriendo ustedes también. No, decía que en ese proceso, por la cual algo que comienza siendo una sensación, yo lo llamo el fantasma a eso, hasta que se consolida en forma de palabras y la relación entre ellas, se van sumando distintos elementos, seres vivientes, cosas inmateriales, y es la conjunción de todos esos elementos lo que termina conformando el poema. Es, de alguna forma, el poema una especie de gran embudo que absorbe todo alrededor. Y allí, en lo que cae ahí, lo que queda como sedimento, es lo que encontramos como texto. Por eso van a encontrar cosas, van a encontrar animales, van a encontrar elementos de la historia real o imaginaria. La poesía es un intento de abarcar la realidad o parte de la realidad. Los elementos que usamos son dependientes de nuestra poca o mucha habilidad como para emplear su evocación.
por ello van a encontrar distintos aspectos en esta maravillosa antología realizada por Gabriela. Es realmente una selección maravillosa y muy completa que yo no puedo parar de agradecer. Bueno, la verdad es que sobre la antología, y creo que estas son confesiones que quizás solo le hice a Luis, en algún momento cuando estábamos trabajando en la selección, y bueno, un poquito a Ania, porque es la cómplice de todos los días, y a veces nos sentamos a leernos, incluso en estos días nos hemos sentado a leernos algunos de tus poemas, Luis, y hubo libros en especial que me costaba mucho trabajo decidir no hacer 40 años de la poesía con todos los poemas de los 40 años, sino hacer realmente una selección y poder llamarle selección. Y vale también para justificar lo de lo mejor de Luis Benítez, porque también es una línea que estamos abriendo en este momento en la editorial y que pretende homenajear y que pretende dar a conocer a los grandes poetas contemporáneos y a lo mejor de su poesía. Y por supuesto que esta selección de lo mejor es un criterio también muy personal del lector, pero es una invitación a que se conozca no solo este libro, sino toda la poesía de Luis en nuestra página. Después vamos a hablar un poquito de lo que está y de dónde la pueden adquirir, etcétera. Pero también pueden ver ahí otros libros, y la verdad es que a mí me parece que Luis, y no porque esté Luis aquí enfrente mío mirándome desde un cuadrito, es un poeta que para mí fue una cosa excepcional. Algo excepcional que me ocurrió en los últimos meses fue conocer la poesía de Luis a la manera en que ahora la conozco, después de haberla leído varias veces y después de haber trabajado con ella. Y bueno, por acá está Ania, que está en chiquitito, pero quiere compartirnos algo también. Yo de hecho te quiero hacer una pregunta, Luis, pero voy a usar de introducción uno de tus poemas, que es uno de mis poemas favoritos de este libro, que son muchos mis favoritos, y que se llama Procrastinación, y es de tu último libro, Nadie sabe dónde estuvimos. Y me voy a tomar la libertad de leerlo como introducción, porque creo que no hay mejor manera de acercarse a la poesía que compartirla. Muchas gracias. Tu poema dice: desde mi ventana veo el árbol, colgando empecinadamente del abismo. Él creció como pudo, entre las ruinas del edificio de enfrente, porque cierta noche su semilla confundió a esta ciudad con una cordillera. Como nuestros deseos, el débil árbol paga las consecuencias. Él siempre temerá la furia de una tormenta imprevista, el sadismo de la lluvia antojadiza, la ferocidad del viento que no avisa, previamente de su llegada. Sus ya viejas raíces se aferran, sin embargo, a la pared vertical con la potencia de un remordimiento. Aunque por prudencia, tampoco este año dará un solo fruto. Ningún pájaro es tan tonto como para anidar en él. Desde lejos se sabe cuál es el destino de todos los cabezaduras que insisten en no caer ni darse por vencidos. Él, casi seco, se alimenta de su propio orgullo y lo posterga todo para seguir viviendo. Es un poema que me conmueve cada vez que lo leo en voz alta. Muchas gracias. Y lo uso como introducción porque te quiero preguntar si en estos tiempos modernos, en este caótico siglo XXI, la poesía es ese árbol que sigue sobreviviendo en la cornisa. A pesar de que los pájaros no lo quieran habitar. Sí, perenne, pero con dificultades en su entorno. ¿Cómo ves tú a la poesía en estos tiempos que corren? Bueno, mi querida Ania, vos sabés que un poema es básicamente un espejo. Es algo que refleja aquello que nosotros queremos ver, nuestro propio rostro en definitiva. Entonces, la interpretación de cada poema tiene que ver con aquel que lee. El árbol ese, por un lado, un árbol real existe, está enfrente de mi casa, ahora no los puedo mostrar, y les cuento que lo reventaron a hachazos unos tipos, y el tipo volvió a salir. Eso es un aspecto de lo real propiamente dicho. Por el otro es también el poema una alusión a ese empecinamiento que nosotros tenemos en cuanto a seguir sobreviviendo a pesar de todo. Y también podría ser, tal cual vos lo mostraste antes, lo sugeriste antes, también podría ser la poesía. Puede ser muchas cosas. El poema
es siempre cuando hay 20 personas escuchando un poema, no sé cuántas tenemos en este momento, o 100 o 1000, bueno, hay 1001 interpretaciones. Es la del autor, que nunca es una interpretación unívoca, y la de todos los que lo escuchan. Eso es parte de la riqueza de la poesía, que como tiene sus ambigüedades, se vuelve mucho más permeable a las interpretaciones que una página en prosa, generalmente. O sea, y nos da libertad de interpretación. Coincido con tu lectura, con la que vos hiciste antes, con lo que vos sugeriste. Gracias, Luis. Nosotros hemos tenido largos debates sobre ese poema y sobre otros también. Es la guerra del árbol, ¿no? Es la guerra de todas las cosas. De todas las cosas por seguir Y sobreviviendo. la ganó. Y La ganó. ganó, por lo que les conté. Qué bueno saber, Sí. qué bueno saber Sí. de tu propia voz que ganó. Y a mí me parece relevante decir sobre ese libro, hemos hablado poco quizás entre nosotros sobre ese libro, pero es el libro publicado en 2021, o sea, es el libro de la pandemia y se llama Nadie sabe dónde estuvimos. Sí. ¿Sí? Tiene un nombre realmente Sí. que dice tantas cosas y que además nos toca a todos, ¿no? Nadie sabe, creo que todavía no sabemos dónde estuvimos. Mirá, son coincidencias sospechosas. Cuanto menos. Uno escribe el poema o el título elegido es anterior a ciertos sucesos y después es como que la realidad lo plasma ahí o nos permite asociarlo, posiblemente. Puede ser que haya sucedido eso, pero que nadie sabe dónde estuvimos, es cierto. Es más, todavía no sabemos dónde estamos. Yo pensaba como respuesta, porque lo pensaba en clave de pregunta, entonces yo la respondería, nadie sabe dónde estuvimos, sí, estuvimos encerrados. Sí. No estuvimos en ninguna parte, ¿no? O en ningún lugar. Claro, pero vos viste que cuando vos te quedás encerrado, te va a suceder que vas a empezar a estar en muchos sitios a la vez, porque ese encierro provoca de alguna forma una introspección y te habitan tantos paisajes, tantos, que empezás a visitarlos, te induce el encierro a visitarlos. Algunos son muy gratos, otros no tanto. Creo que todos lo sabemos por la experiencia de haber estado este tiempo encerrado, ¿no? Y a propósito de ese comentario, algo que estuvimos también recién hablando Ania y yo, que tenía que ver con este poema o con el tema de cambiar el pasado o el futuro, y que en algún verso dices que el pasado es posiblemente, lo dejas de todas maneras abierto como una posibilidad, lo único que se puede cambiar y en tu poesía así está ocurriendo, ¿no? Estás cambiando Sí, el pasado. ¿Quién sabe si sí. también estás de profeta y también cambias el futuro? Porque eso no lo podemos ver todavía, ¿no? No, yo creo que el futuro nos cambia a nosotros continuamente, lo mismo que hace el presente. Ahora el pasado es más indefenso siempre, porque como el instrumento que tenemos para viajar al pasado es la memoria, así como sucede en los sueños, nosotros transformamos esos recuerdos, esos sueños. ¿Viste? Cuando te despertás, recordás fragmentos del sueño. Bueno, con el pasado te sucede exactamente lo mismo. Hay partes, hay como una especie de selección del asunto. Partes gratas, partes no tanto. Por eso hablo de que el pasado es lo único que se puede cambiar, porque el presente te lo tenés que aguantar, es lo que te está pasando ahora. Y el futuro, prepárate porque no sabes lo que te va a suceder, por eso nos atemoriza tanto por lo general. En cambio el pasado no, pobrecito el pasado. Al pasado le pasamos la mano. Bueno, no sé exactamente cuántos tenemos conectados con nosotros, igual ahorita me dicen, pero tenemos un montón de comentarios, de saludos. La verdad es que no me va a dar tiempo a decirles a todos, pero les quiero agradecer muchísimo a todos los que nos están dejando sus comentarios. Tengo uno en especial de Juan O. Turón, sobre algo que ya dijo Demián hace un rato, y dice: Demián marca un gran punto, tal vez, el baile entre las cosas y los seres. Claro, cuando estaba hablando de las cosas, ¿no? Y de cómo las cosas son abordadas en esta obra. Yo agrego algo. Turón, un narrador, es un narrador argentino, Turón, sí. Ya. Luis. José Antonio dice: saludos a todos, la poesía para acercarse, para ver lo real.
Esto es lo extraordinario de Luis Benítez, compartiéndoles aquí un poquito del público, pero bueno, les regreso la palabra. ¿Fran? Pues mira, pues sí, mira, me estaba pensando en precisamente cuando mencionabas tú el pasado y lo mencionaba Luis, y yo me tomo prestado de tu poema Identidad, el primer verso, para introducir la pregunta que quiero hacer, que empiezas el poema en la página 26, dices, somos sobre todo el porvenir. Entonces, de ahí ya matizo y quiero decir, lo que te quiero preguntar es, ¿cómo has evolucionado como poeta? ¿Es el mismo Luis Benítez de Fractal en 1992 y el de Nadie sabe dónde estuvimos de 2021? Con una trayectoria tan dilatada de 40 años, ¿cómo has evolucionado de un libro, de un poemario a otro? ¿Y en qué momento estás ahora, Luis? Mira, Fran, yo no estoy seguro si la palabra adecuada es evolución, porque no sé si en la poesía se producen evoluciones. Lo que se producen posiblemente es viajes a otras regiones de uno mismo y de lo que uno imagina que es la realidad. Yo no sé si un libro es mejor que otro, un poema es mejor que el otro. Lo que nos sucede es que el hombre que somos, cuando piensa en sus libros, lo toma más en cuenta los más recientes. Pero yo no hablaría de una evolución, hablaría de cambios. Cambios que, por otra parte, yo estimo que son extremadamente necesarios. Hay un mal que aqueja a muchos autores, inclusive autores muy importantes, que es la autofagia. Se produce cuando un autor crea una retórica, la confunde con un estilo y comienza a repetirse. Para mí tiene que haber un cambio constante. Van a cambiar los estilos. Estamos hablando de lo mismo siempre, como decíamos antes, los pocos temas opuestos que trata la poesía. Pero la forma va a ser distinta. ¿Por qué? Porque el cómo hace el qué. El cómo tratamos algo hace el qué diablos es lo que estamos hablando. Entonces, en eso sí hay una suerte de evolución, hay un cambio. Si hay un movimiento, si hay una dinámica del estilo, no si se anquilosa en una retórica. Y esto le ha sucedido a grandes poetas, admirables poetas. Y es lo que hay que tratar justamente de evitar, siempre en la medida que tengamos la suerte de poder hacerlo. Yo El lo cambio intento. como va. El cambio de El ser cambio constante. como De sí, hecho, constante. como lectora, le comentaba yo a Gaby hace unos días que me sorprendió muchísimo la coherencia de tu obra poética. Hay un corazón robusto, constante, presente, desde el 80 hasta hoy, que a mí me sorprendió muchísimo. Porque sabiendo que eran 40 años de poesía, yo esperaba ver un cambio marcadísimo en ti como poeta. No sé si para bien o para mal, porque las cosas cambian como cambian. Y me sorprendió y me enamoró de tu poesía, me gusta decirle corazón robusto, porque hay esta coherencia en tu poesía hermosísima, en 40 años que creo que no se perdió. Y me sorprendió, porque me sorprendió la madurez del poeta joven y me sorprendió la frescura del poeta maduro y experto. Y lo que yo sentí como lectora es que de tus 6 grandes temas contradictorios, obviamente en tu juventud estabas más cerca del que involucra el amor romántico. Y ese se fue diluyendo un poco con el tiempo y pasaron a tomar otros temas mayor protagonismo. Pero que eres, o sea, creo que es un gran logro como poeta el ser un poeta que si yo mañana leo un poema que no sé que es tuyo, voy a decir es de Luis Benítez. Pues muchísimas gracias, te agradezco muchísimo tus palabras, Ania. Muchas gracias. Demián, te paso la palabra. Bueno, yo iba a agregar, porque por lo que decía Luis hace un rato, sobre el tema de la memoria y
por ejemplo, hay un poema que se llama La palabra hace la alquimia. Creo que también vos, Gabriela, lo usaste o lo mencionabas en tu introducción, es muy bueno. Y algunos versos dice, en un verso dice, o en dos, no escribo para el olvido, se amontona el futuro sobre el papel. Es decir, ahí podría... Y después el final dice, molestar a los hombres, molestar a las cosas, todo por darle un recuerdo nuevo a la memoria. Es decir, ahí creo que está bastante claro la intención o el oficio que encara Luis como poeta. Y quisiera agregar una cosita más, digamos, a modo de pregunta para Luis, porque sí lo que noté con este recorrido de 40 años, que en verdad es muy sorprendente y permite sacar temas constantes o distintos aspectos, incluso, no sé si va a haber tiempo de hablarlo, pero creo que la antología es tan buena que incluso hasta hay algunas piezas que permiten verlo a Luis como un poeta porteño o como un poeta de Buenos Aires, porque hay algunos poemas Sí, donde cierto. aparece la ciudad. Después El noté que tango. había otros poemas donde aparece la música, por ejemplo, entonces menciona la samba, que no es la samba de Brasil que se escribe con S, sino que es la samba argentina con Z, y el tango. Pero lo que quería más comentar y sobre todo preguntarle a Luis es en relación al último poemario. Yo creo notar que a diferencia de las figuras y distintos temas que hay en todos los poemarios, nadie sabe dónde estuvimos, noté que había algo como de figuras de ambiente, es decir, hay mucha mención a ciertas cosas, pero son cosas particulares, como ventanas, puertas, camas, sombra, es decir, a mí me sugirió el eco como si fuera un poco como charlábamos recién, una antena que anticipa un poco el futuro. Yo pensaba en la pandemia, pensaba en las cuarentenas, con esas cuestiones de mobiliario, de estructuras de casas. Y después también otra cosa que me sorprendió del último poemario es que hay un poema donde habla permanentemente y dice, es un Cyclone Valley, que me parece además un título sumamente original, pero dice, viene la guerra, y si bien uno puede decir, bueno, en el capitalismo permanentemente hay guerras, hay crisis, bueno, hoy tenemos una guerra más que clara, lo que ocurre en Ucrania, entonces, bueno, eso me sorprendió mucho y no sé, Luis, a vos qué reflexión te surge o si terminaste asociando tu poemario del año pasado con las cosas que están pasando este año. Es muy interesante tu pregunta, porque además me lo han marcado a través de la lectura de este libro, me lo han marcado otros, el tema de que el libro es anterior a esta guerra. El libro es la factura de los poemas, entre ellos Cyclone Valley también, es anterior a la edición del libro. Yo no creo en el poeta como vidente al estilo de aquel del viejo Rimbaud. Rimbaud por suerte uno solo, porque si no destruiría el mundo si hubiese muchos más como él, que era un poeta extraordinario y terrible. Pero sí creo que uno en ocasiones, involuntariamente, capta algunas cosas que están en el aire y tal vez sin ser muy consciente de eso lo vuelca en los poemas. Eso es lo que provoca la ilusión de evidencia, por llamarlo con algún nombre rimbombante. Sí, tenemos una guerra que espero que termine pronto. Y tenemos una pandemia que en Cyclone Valley está nombrada también, eso me lo marcaron. Pero son posiblemente coincidencias, son fruto de prestar consciente o inconscientemente un poco de atención a lo que sucede alrededor. Por otro lado, en el libro que vos mencionas, hay sí, algo que es un cambio en mí, que es el uso del voceo. Es que a los autores argentinos todavía nos cuesta un poco, por lo menos a los mayorcitos como yo, pasar del tú al vos que usamos acá en el Río de la Plata. Y ese es un cambio que también está en varios de los poemas incluidos en Nadie sabe dónde estuvimos.
Bueno, yo quería hacer un comentario que lo tenía anotado ahí sobre aquí está Mariana pasándome muchos comentarios del público, que voy leyendo poquito a poco también. Pero bueno, tratando de entender de dónde venía Luis, sus referencias poéticas, sus referencias históricas, y hablas mucho en este ensayo que ya había citado sobre Dylan Thomas y la influencia de su poesía en tu poesía, además de mencionar a otros poetas, a Borges por supuesto, a otros, algunos que evidentemente te impactaron, pero que tuvieron menos influencia real, práctica en la poesía que ibas urdiendo en todos estos años, para usar este verbo tan borgiano y tan bonito. Y decías en un momento que te habías sentido irresistiblemente atraído por varios elementos de la poesía de Dylan Thomas, y por su capacidad de condensar significados complejos y diversos en una sola línea. Y a mí me parecía que en ese momento, bueno, si eso fue una pretensión en algún momento, era una pretensión muy lograda en Luis, porque antes de yo haber leído esto, lo que pensaba mucho en eso, ¿no? Cómo Luis logra condensar algunos temas tan complejos, tan universales, tan conflictivos, para también usar la referencia de Frank, en una sola línea, ¿no? Les decía, me llamaba mucho la atención el poema como historia, y como historia que había, a veces hice una referencia a ello en el prólogo, porque para mí fue muy llamativo, terminaba teniendo unos finales sensacionales, ¿no? Unos finales como de historia, como si uno acabara de leer una novela y llegas a esa línea final en que te quedaste cortada del aliento y no puedes creerte que ya se acabó, pero al mismo tiempo agradeces la manera en que está terminando aquello que te ha deleitado como lector, ¿no? Bueno, nada, me pareció oportuno y quería decirte eso, porque es algo que, nada, hoy yo usaría a Benítez y no a Dylan Thomas como referencia, ¿no? Sobre esta capacidad de condensar en solo un verso, en solo una línea. Bueno, le paso la palabra a Fran, que además me había amenazado con todo lo que tenía para hablar sobre la poesía de Luis Benítez, y decía, no, tranquila, nos va a dar tiempo. Yo le decía, no, al contrario, tengo toda la paz del mundo, porque sé que nos va a pasar lo contrario, el tiempo no nos va a alcanzar, pero lo ideal es cuando el tiempo no nos alcanza, ¿no? Porque quisiera después también darle un espacio para, si Luis nos quiere leer algún poema. Este que mencionaba Demián a mí, el de la guerra que viene. No sé, sin presión, tú lees el que quieras, pero eso me parece también un poema así. Fran. Pues yo te cojo el relevo con lo que estabas diciendo de la exactitud, y sobre todo, precisamente, remarcar eso en la poesía de Luis, precisamente en este libro, por esa exactitud. Porque decía Joan Margarit, un poeta español, que la poesía es la ciencia más exacta, y precisamente encontrar esa economía de la palabra que decía Borges, decir esa palabrita justa, no utilizar una palabra en vez de tres. Entonces a mí en algunas entrevistas me preguntan ¿qué se puede decir con poesía? Y yo la pregunta siempre la invierto, y ahora se la paso a Luis. ¿Hay algo que no se pueda decir con poesía, Luis? La mayoría de las cosas, mi querido Fran. La poesía va a dar un gran rodeo en torno a lo que parece ser su tema. Y no va a llegar nunca, no va a llegar nunca. Pero, como referíamos antes, se va a acercar bastante más que otras formas del lenguaje. Por eso su ambigüedad, por eso la posibilidad de ver reflejada en ella aquello que nosotros mismos proyectamos. Pero no, la poesía en definitiva es otra forma más del imaginario que nosotros trazamos en torno a lo que es el universo. Somos la parte tratando de hablar del todo, del conjunto que nos incluye. La poesía, tal vez, humildemente pienso eso, es una forma de estar un poco más cerca, unos años luz menos lejos de lo que es lo real. Pero yo insisto con el tema de que la poesía básicamente es un fracaso. Es el fracaso glorioso de la lengua.
Ven que en el momento que va a decir alguna de estas frases lapidarias, Bueno, sí. algo pasa con el Con Zoom. internet. Es un fracaso glorioso. Un fracaso glorioso de la lengua. Pues yo pienso lo lengua. contrario, Luis, de la lengua. Yo pienso lo contrario. Pienso que es una es mucho más complicada y es mucho terminar un verso, como decía Gaby, terminar un poema con una frase en la que, como tú haces, por ejemplo, ahora mismo tengo delante, por quitarle a la muerte su soberbia, el poema. em, esos finales en los que te terminas y necesitas parar y regodearte lo que acabas de leer y decir, wow, cómo ha conseguido en 30 líneas hacer que sienta esto y que necesite parar para deleitarme en lo que acabo de decir y en lo que acaba de decir y no pasar al siguiente poema rápidamente. Por eso yo creo que es un gran acierto. Yo no lo veo es una gran victoria de la poesía, de la buena poesía. En todo caso, es un gran logro del lector. Tú, uno de ellos, porque yo te entrego el poema y tú ves en él aquello que tú quieres ver. Por eso lo ves de esa forma. Tú como lector eres el titular de ese triunfo. Bueno, pues les invito a todos a que triunfen porque es una apuesta segura. Y bueno, con esta referencia a los finales, que no son solo los finales, ¿no? Son algunos versos y hay de esos versos en cada poema y me recuerdo en el momento que estaba haciendo la selección o quizás una de las lecturas ya completas y que me di a la tarea de ir marcando y copiando esos versos y después en algún momento la abandoné porque entonces tenía que cambiar esta actividad por aquella totalmente, ¿no? Porque en todos se encontraba este tipo de versos que condensan cosas, que condensan la vida, que condensan guerras y finales. Para mí, además, como lectora borgiana, era inevitable sentirme muy atraída por este poema que se llama todavía Otro poema de los dones, en referencia al poema de los dones de Borges. Y bueno, creo que son estos dos versos finales, he estado cargando con ellos durante muchos días, pero voy a leer 3 o 4 para contextualizarlos, ¿no? Y no, que no se queden totalmente extraviados, que dice, quiera mi próximo destino, si lo que ha sido vuelve a ser otras penurias, otra agonía más o menos prolongada, eso que cabe en la resta de 2 cifras, que yo olvide estos dones, que no me sea otorgado nada. No sabes cómo he caminado con el que no me sea otorgado nada, ¿no? Y creo que además hay que la poesía nos deja ver, conocer al poeta y a Luis. Luis y yo nos hemos conocido desde la virtualidad, totalmente, porque estamos a 7.000 kilómetros de distancia. Sin embargo, después de haber leído Una gran guerra habita las cosas, después de haber leído toda su poesía, siento que lo conozco, que sé cuáles son sus derroteros humanos, ¿no? Eso es importante. Voy a aprovechar, como en los canales de televisión, para irme a comerciales y decirles que el libro se puede adquirir en impresión bajo demanda para todo el mundo y en formato Kindle también en Amazon. Ahí en la página de nuestra editorial encuentran uno de los poemas, hay un fragmento gratis del poema, ahí, bueno, El poema que le da nombre al libro. El poema que le da nombre al libro, que no se llama Una gran guerra habita las cosas, este es un verso dentro del poema, ahí pueden conocer también un poco más de la biografía de Luis, de otros libros, hay otros libros de él también puestos en la página, y aprovechando el momento de los comerciales, leo algunos comentarios. Luis López dice, labor enorme de la poética en la visión y cosmovisión que genera de nuestro contexto. Alberto Boco, felicitaciones a Luis Benítez y a los editores por el gran trabajo realizado. Lili Estrada agradece que se abran estos espacios. Erika del Castillo, gracias por este tipo de esfuerzos. François Lali, ¿de qué países se conectan? Y bueno, Reino Unido, España, Argentina, México, de la Ciudad de México, Yucatán, Veracruz, y alguien dice de la Cuba del exilio, o sea, de Estados Unidos. Rodrigo Sandoval, una maravilla escuchar a los autores, hay que aprovechar cuando quieran hablar en público. Felicitaciones por cerrar el mes con poesía y hablando de ella.
Y bueno, si les parece, igual hacemos otra ronda de comentarios para no dejar a nadie con alguna palabra o con alguna cosa por decir, y después, bueno, yo encantadísima si Luis se siente de ánimo de escucharlo leer alguno de sus poemas, ¿no? Encantado. Por un minutito voy a salir de cuadro, pero ya vuelvo, ya vuelvo. Gracias por su Vale, comprensión. gracias, Luis. Demián, ¿te doy la palabra? Bueno, no sé. Sí, bueno, tal vez me interese comentar. ¿Qué puedo comentar de tantas cosas? No, bueno, a lo mejor lo que se puede destacar mientras vuelve el poeta es que la antología que armaste vos, Gabriela, entre otras líneas también que hay a lo largo de los poemarios de Luis, recupera también personajes históricos y en particular personajes de la literatura. Entonces creo que eso también es muy destacable y es un elemento de calidad que tiene la antología. Bueno, por supuesto, aparece mencionado Dante, aparece mencionado, ya lo dijiste, Jorge Luis Borges, aparece César Vallejo, Friedrich Nietzsche y Zaratustra. Es decir, bueno, Luis evidentemente es un poeta, por así decirlo, él mismo lo ha planteado, es un poeta inserto en la posmodernidad, en un mundo globalizado, y a diferencia, digamos, de otros poetas u otros proyectos que se podrían pensar o como más vanguardistas o más con algún perfil claro, él es así multifacético, es internacionalista, ¿no? Me parece, Luis, que tus poemas son siempre, o tu imaginario poético es una mente y un sentimiento muy abierto siempre a todas las influencias posibles, sean de América, sean de Europa, sean, no sé, tengan 200 años de antigüedad o sean del presente. No sé, Luis. Yo me había notado también algún comentario sobre cómo Luis veía y decías incluso que el poeta ha de ser universal, ¿no? Ha de ser internacional, y terminabas viéndolo como una necesidad, no ni siquiera como algo posible, ¿no? Sí, sí, bueno, eso se debe al fenómeno de la globalización que trajo consigo varias consecuencias. La primera es que la legitimación de los autores solía estar dada por determinados medios gráficos, televisivos, radiales, etc. Y ahora se han agregado muchos más medios, las redes sociales, etcétera, que permiten una difusión mucho más amplia de obras y autores, títulos, de información en general. Es una necesidad actual salir de esa insularidad que teníamos hasta hace unas décadas. O sea, ya no alcanza con ser el chico guapo de la cuadra. Es necesario confrontar lo que escribimos, lo digo positivamente, ¿no? Confrontar aquello que nosotros hacemos, aquello que publicamos, aquello que nosotros decimos, con lo que hacen otros. Y yo esto lo veo como algo muy sano, porque es el cruce entre culturas, entre obras, entre autores, que lo que hace es enriquecernos a todos. Entonces ya esa insularidad anterior ya es imposible de sostener. El riesgo de exponerse se transforma en una necesidad, la exposición de aquello que hacemos para que lo vean otros, lo juzguen otros, deleite a otros, o espante a otros. Pero debe circular. Hay todo un movimiento de mareas culturales que ya recorren todo el mundo, y creo que eso es sumamente saludable. Por eso digo que el poeta contemporáneo será internacional o no será. No puede aislarse. Tenemos no tengo claro todavía si es un comentario o pregunta, porque a medida que lo vaya leyendo me daré cuenta, de Alejandro Carro, que además es nuestro próximo libro publicado, un cuentista mexicano. Y dice: buenas tardes a todos, felicidades a Luis Benítez por su antología. Sobre el título de la misma,
y el poema de donde se toma, Viajero del tercer camino, me hace pensar en esa guerra como metáfora de la pasión que nos habita. Pasión por vivir, es poeta también Alejandro, pasión por vivir, por la poesía misma, ya sea leerla o escribirla. También me recuerda el verso de Octavio Paz, amar es combatir. De Octavio Paz y su poema Piedra del Sol, gracias. Bueno, era más un comentario, ¿no? Muy agradecido al querido colega mexicano. Mi querido Frank, ¿quieres cerrar nuestra ronda? Pues venga, pues yo mismo. Una pregunta muy sincera, digo, muy clara y muy directa. Luis, ¿la poesía hace al poeta o el poeta a la poesía? Esa es una pregunta muy difícil, mi querido Fran, porque por eso me la recuerda por eso la el hago. popular refrán, aquello de quién fue primero, el huevo o la Huevo la gallina. gallina. Es aplicable. Yo creo que se construyen mutuamente. Que la relación entre ellos es otro de los misterios que nos rodean, cuando vivimos en el misterio, ¿no? Inmersos en el misterio, decía San Pablo. Y ese es uno más. Yo, la verdad, no sé cómo responder a esa pregunta que tú has hecho. Tiendo a pensar eso, que hay un tipo de relación entre un campo y otro que es complementario y que además se atraviesan, se intersectan. Yo creo que la poesía como necesidad, ¿verdad, Luis? Surge como necesidad, por lo menos vital en mi caso, no sé en el tuyo. Claro. Sí, no podés hacer otra cosa. Aparte, también ya somos mayorcitos como para dedicarnos a la odontología. Así que no nos queda otro recurso que continuar con esto. Como exorcismo, dijiste también en algún momento al Sí. principio de la charla, ¿no? Yo creo mucho en ese exorcismo, o al menos yo como escritora lo necesito, ¿no? Es parte de... Sí. Luis, pues estás invitadísimo a leer el poema o los poemas que desees. Yo creo Mira, que además en los próximos días, y esto ya aprovecho para decírselo al público, vamos a ir publicando algunos poemas, ¿no? Y quizás algunos de los que hemos hecho referencia para que también los vayan conociendo, porque obviamente queremos que todos compren este libro y que este libro se convierta en un libro de cabecera, pero también queremos que la poesía pueda llegar a todos, ¿no? Bueno, ojalá, muchas gracias, ya vemos qué cálidos mensajes hemos recibido. Yo, si a ustedes les parece bien, leería un solo poema porque es un poco extenso, que es el que Demian tuvo la gentileza de nombrar, Cyclone Valley. Genial. Cyclone Valley. Hay niños que nacen ya sin cabeza porque viene la guerra. Hay gente intranquila pensando que puede pasar algo grave porque viene la guerra. Una hippie demente aúlla hasta enronquecer que hay un caballo de madera repleto de tropas de élite a las puertas de Europa y la hacen callar de un disparo porque viene la guerra. La guerra con manos de gancho y pies de alambre de púa, con cabeza de mosca y alas de murciélago. La guerra que mira fijo y es alta y larga como una cordillera frente a tu horror liliputiense. Se espera que de un momento a otro Adolf Hitler abandone su escondite, se quite el disfraz y se arranque la máscara de goma para hablarnos cara a cara por todas las cadenas internacionales, porque viene la guerra. Hay parejitas apuradas por casarse, comprar la casa y el automóvil, pronto tener hijitos y muy pronto divorciarse, porque viene la guerra. La guerra que reza por la paz mientras compra y vende acciones. La guerra que se cree santa y el último recurso tras las buenas intenciones. Hay amas de casa que no consiguen marihuana por ninguna parte, porque viene la guerra. En el Museo Reina Sofía doblaron la guardia en torno del Guernica, porque viene la guerra. En Roma se presentó un proyecto para cubrir de tierra el Coliseo, el Monte Palatino y el redondo y pequeño templo de Hércules, porque viene la guerra. Hay un renovarse de esperanzas en los rascacielos, donde todos zumban entrando por las ventanas y frotándose las patitas de alegría, porque viene la guerra.
hay un resurgir del nazismo, el fascismo y el vampirismo. ¿Por qué viene la guerra? El Honorable Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica se reúne en sesión plenaria y permanente y alguien escribe en su teléfono móvil: esta noche tampoco me esperes para cenar, Jenny. No hagas preguntas que no puedo contestar. Te amo a ti y a los niños, Jenny. Pone cara de John Huston y se alivia enviando su mensaje. No hay dos sin tres. No hay dos sin tres. No hay dos sin tres. Repiten los que trabajan la huerta en los manicomios y las enfermeras corren por las píldoras. Un Mussolini descafeinado se despereza en cada mujer y hombre de la tierra porque viene la guerra. Los círculos de estetas se preocupan y discuten la amenaza de un reverdecimiento de la poesía social porque viene la guerra. Hay 20 millones de refugiados expulsados para siempre de nuestra especie porque viene la guerra. Se promociona un milagroso medicamento en todo el mundo en previsión de las futuras epidemias porque viene la guerra, y luego otro, y otro, y otro. El escritor mimado por la derecha francesa predice en su último libro que no habrá guerra, y vende en una tarde 500.000 de ejemplares, porque viene la guerra. Hay cuarentones y cincuentones releyendo con nostalgia a Lenin y Nostradamus, porque viene la guerra. El ruido de las teclas de esta computadora ya parece el tableteo de una metralleta, porque viene la guerra. En el Vaticano alguien enciende un cigarrillo y sonríe mirando por la ventana. ¿Por qué viene la guerra? Se fueron hasta las nubes rozando las sandalias de Dios, la harina, el café, el té y la heroína. ¿Por qué viene la guerra? Los académicos se reúnen en urgentes simposios para discutir la posibilidad del surgimiento de una literatura de posguerra y cuál será el marco teórico adecuado si es que queda parado un ladrillo sobre otro, porque viene la guerra. Y este poema no continúa ya en ninguna parte, porque viene la guerra. Eso es todo. Una maravilla. Muchas gracias. Muy bueno, Luis, muy bueno. Muchas Una gracias. maravilla. Un gran poema. Aquí tenemos algunos comentarios, ¿no? Sobre, bueno, algunos que dicen como es un tema nunca más oportuno. Bueno, no quiero dejar de mencionar que seguramente tú lo entenderás mejor esta referencia, Luis, a François Lally, que dice que ha traducido algunos de tus poemas o tu libro de las imaginaciones, de su imaginación, y pone aquí algunos de los poemas. Los que están conectados viéndonos lo pueden leer. Yo no lo voy a leer porque sería un abuso con mi francés, pero le agradezco muchísimo también que, bueno, a todos los que están conectados con nosotros. Creo que después de esto es difícil decir cosas, ¿no? Después de este poema. Creo que lo compartiremos también en la página y en las redes, para que sea un poema que todos puedan leer y agradecerles enormemente. Aquí me empezaba Gaby Zambucetti, nuestra querida hosting de la Ninfa, que nos está acompañando. Bueno, agradecer muchísimo a la Ninfa, hemos tenido un apoyo hermosísimo. Fran está conectado a sus 2:20 de la mañana, no me estoy equivocando, ¿verdad, Fran? No. Agradecidísimo de que estés con nosotros desde Y yo España, también, desde Murcia. encantado. Demián y Luis desde Buenos Aires, Gaby Zambucetti desde Reino Unido también en su madrugada, Laura desde Colombia, ya que nos preguntaban también sobre los países. Bueno, nosotros estamos en México. Luis, si quieres decir algo más para cerrar, pero más que agradecerte tu poesía, ¿no? Agradecerte tu presencia, agradecerte tu poesía. Bueno, mira, yo quiero finalizar mi participación en este encuentro agradeciendo del modo más personal a los que tanto hicieron para que esta antología de mi obra poética se convirtiera en una parte más de este mundo. A Gabriela Guerrerrey, por su minuciosa selección de los poemas que la integran y por sus generosas palabras prologales. A ella y a Ania Galano,
las editoras y fundadoras de Aquitania Siglo XXI, quienes realizaron la muy cuidada edición de este volumen. A los autores y críticos Francisco Javier Inza García y Demian Paredes, que asimismo nos acompañaron en esta presentación aportando sus conocimientos y su aguda visión literaria. A Gabriela Sambucetti, de la Ninfa Eco, que tanto hicieron ella y el equipo de la organización que dirige para albergar nuestras disquisiciones. A Laura, que concretó tan efectivamente este encuentro. A Mariana Otero, que realizó una excelente tarea de prensa difundiendo la novedad. También a los escritores y reseñistas Luciano Walter, Alberto Bocco y Rubén Balseiro, quienes tempranamente y desde las páginas de varios medios realizaron la crítica del volumen. A todos y cada uno de los que desde cerca y desde lejos están presentes en esta velada. A todos ustedes, muchísimas gracias, de todo corazón. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Gracias, Fran, Luis. Demián, Gracias a Laura, todos. Gaby, mi Ania que Un tengo placer. acá, Mariana que tengo allá. Un abrazo grande y nada, seguimos Seguimos comunicados. comunicados. y Seguimos en seguimos marcha. con la poesía. Van a dormir vos. Sí, Grande, Luis. ya mismo, ya mismo. Adiós. Chao. Adiós a ustedes. Chao, hasta la próxima. Adiós, un abrazo, Luis, gracias. Un gran abrazo para ustedes. Listo. Ya tuve Vale, la grabación en vivo y voy a tener la grabación acá también.